Dentro de la triada HTP, el test de la casa nos brinda una información complementaria y importante respecto a la modalidad de las relaciones interpersonales. En términos de competencia, una de las áreas a evaluar justamente es la forma en que la persona interactúa con los demás, tanto con pares, compañeros o colegas, como con superiores jerárquicos, es decir, con las figuras de autoridad. En este material, lo interesante es que el sujeto espontáneamente, sin previo comentario, realizó dos casas. La primera, que es la que están viendo, es una casa pequeña en el ángulo inferior, inferior tendiente al centro. Presenta omisión de chimeneas. Si podemos observar gráficamente, hay un tejado que es como si fueran ladrillos que después se extiende a todo el resto de la casa. El picaporte está a la izquierda, la ventana no tiene muy buena estructura y los trazos son algo flojos. Esto denota a una persona con algunas dificultades en las relaciones interpersonales, ocasionadas probablemente por su exceso de análisis, por su desconfianza, por la dificultad que tiene para expresar espontáneamente sus emociones, la reserva o la selectividad en sus vínculos. La modalidad de contacto interpersonal es una competencia que involucra no solo los aspectos interaccionales, sino que también cuando analizamos esta modalidad de contacto la tenemos que evaluar técnicamente, no solo a través de los indicadores gráficos, sino los comportamientos durante la entrevista y los comportamientos también durante la ejecución del test. Es decir, muchas veces las personas verbalizan, tienen actitudes gestuales, verbales, que es importante incluir. Acá en este caso, ¿cuál fue la secuencia? Por eso siempre volvemos a decir que los test gráficos deben administrarse únicamente en lo individual y no colectivamente. En este caso la secuencia fue que este fue el primer dibujo que realizó la persona. Apenas lo terminó, no le demoró mucho tiempo, apenas lo terminó, pasa a un segundo dibujo que ahora veremos, ¿sí? En donde van a ver que los ladrillos desaparecen, pero la estructura de la casa sigue siendo similar. Acá lo interesante es que no solicitó, no hizo un comentario al evaluador de decir pudo hacer otra casa, no usó la goma, es decir, no borró. Muchas veces cuando alguien está insatisfecho con el dibujo que está realizando, automáticamente lo que hace es borrar. Puede borrar una parte o hacer un segundo intento y borrarlo todo y volverlo a hacer. Acá el segundo intento se realizó, pero abandonando el primer dibujo y volviendo a hacer otro. Es decir, que en cierta forma coexisten los dos dibujos. Esta coexistencia entre los dos dibujos nos dan cuenta de dos aspectos probablemente contradictorios para el sujeto, en donde por alguna razón el primer dibujo le generó un determinado conflicto. Si lo tengo que evaluar aptitudinalmente, podemos decir que la persona actuó con cierta independencia del criterio del evaluador. Y además, otra cuestión también, rotó la hoja de la posición horizontal a la posición vertical. Esto también me da cuenta de un cierto rasgo de oposicionismo. Oposicionismo que, si bien habla de un comportamiento autónomo, habla también de como que la persona se maneja en sus propios términos. Por eso es muy importante evaluar la modalidad de contacto interpersonal, pero también es importante, a diferencia de que cuando uno hace una evaluación en el área clínica, en donde uno busca conocer la personalidad, las defensas, la estructura, para poder asesorar en relación al motivo de consulta, en el ámbito laboral nos interesan solamente los rasgos que son afines y que se adecuarían al tipo de trabajo que la persona tiene que hacer. En este caso, por más que podamos observar que hay algunas dificultades en las relaciones interpersonales, en trabajo se refería a un área operativa, era una persona que era para un puesto de operario, en donde tenía que operar una determinada maquinaria. El contacto interpersonal estaba muy limitado, digamos, a lo mínimo. Sí, por supuesto, siempre hay compañeros de trabajo, pero el trabajo en sí mismo era individual y no requería del trabajo con otros, ni el trabajo en equipo. En esta nueva casa, fíjense que es el mismo estilo de dibujo. Lo que mejora un poco es la tensión y sobre todo en la base. En el dibujo anterior teníamos una base como de tensión floja, acá la tensión es más firme, incluso está más reforzado
la base del dibujo. Sigue sin chimenea y ahora desaparece el picaporte, por lo cual sigue manteniéndose un poco esta característica de poca o menor o una accesibilidad limitada, probablemente selectiva. Al ser también el dibujo de un tamaño pequeño, el estilo de dibujo es simple y normal, digamos. Nos da cuenta de que la persona interactúa desde su propio posicionamiento personal, probablemente no tenga gran empatía, y que sea selectivo, probablemente también tenga más afinidad con personas que son afines a su manera de pensar y de hacer. El privilegio totalmente es el trabajar con cierta autonomía, que el puesto, digamos, se lo favorecía.